doy gracias a Dios por estar aquí en esta casa de oración, en esta iglesia. Somos hermanos, hijos del mismo Padre, ¿cierto? Así que es motivo de gozo que nos unamos. Me hacía recordar mucho la palabra cuando hablaba que Pablo iba por distintas iglesias, distintos lugares. Así a veces nos sucede a nosotros que Dios nos lleva a bendecir otros pueblos. Y eso es de gran gratitud. Tome asiento. Tome asiento. Tengo mucho gozo en mi corazón. Estoy resfriada. En la mañana me desperté muy inflamada y me sentía mal, con la cabeza bombada. Pero le doy gracias a Dios porque estoy ahora excelente. Estoy muy bien. Y estoy con el corazón lleno, satisfecho. Doy gracias a Dios nuevamente por estar acá. Porque vine hace como 2 semanas, 3 semanas, 2 semanas. Y aquella oportunidad venía muy triste, venía con mi corazón roto. Y para la gloria de Dios, los siervos acá oraron por mí, y es increíble cómo Dios nos ama y usa. Dice la palabra que tenemos que orar los unos por los otros. Fui muy bendecida en este lugar hace 2 semanas atrás, muy bendecida. Me fui llena con la respuesta que yo quería a través de la palabra. Me fui llena y bendecida porque oraron por mí sin haberlo yo pedido. Dios tuvo misericordia de mi vida. Y hoy día Dios me dijo, ya, ahora tú bendíceles a ellos. Así que yo espero que usted venga con expectativa. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no tenemos que vivir una religión. La religión, ¿qué hace? Es obediente. O sea, predica quizás y trata de mejorar la conducta de obediente entre comillas. Pero nosotros no tenemos que ser religiosos, nosotros tenemos que vivir el reino. Dice la palabra que el reino de Dios no es bebida ni comida, sino que es justicia, es gozo y es paz. Por lo tanto, yo debo de practicar la justicia. Para yo recibir la justicia de Dios debo ser justo, porque esto es recíproco, ¿cierto? Y para vivir el reino de Dios también tengo que practicar y vivir, experimentar el gozo. Dígame que no se siente gozoso usted cuando su esposa o alguien de su familia le prepara un plato rico. Uno se goza, ¡ay, qué rico el plato! Y uno se pone contento. Los hijos cuando llegan del colegio con hambre y ven un plato que a ellos les gusta, se gozan. Venga con expectativa, ¿por qué? Porque Dios hoy día tiene un plato exquisito para nosotros, tanto para mi vida como para usted. El reino de Dios aquí en la tierra es poder. Primera de Corintios 4:20 dice que el reino de Dios no es solo palabras, sino que es poder. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo veo poder en medio del pueblo, en medio de la congregación, es porque el reino de Dios se ha desatado entre nosotros, porque el reino de Dios se ha activado entre nosotros. Tenemos que siempre, amada iglesia, estar renunciando a la religiosidad, porque ese espíritu inmundo es muy fácil que se meta dentro de las iglesias. El espíritu de religiosidad te apunta, el espíritu de religiosidad te condena, el espíritu de religiosidad te enjuicia. Mas Cristo vino a perdonar. Dice que Él vino a los enfermos, no a los sanos, vino a los pecadores, no a los justos. El reino de Dios levanta al caído. El reino de Dios, como le decía, es poder. Dice la palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Usted tiene hambre y sed de justicia? ¿Lo ha zarandeado el diablo este último tiempo? Pero bendito sea Dios que hace justicia por sus hijos. Bendito sea Dios que hace justicia por su pueblo. Y hoy día el Señor viene a este lugar con su reino para implantar no solamente la paz y el gozo a tu vida, sino que también la justicia. Porque Dios va a hacer justicia por ti. Dios va a hacer justicia por tu causa. Créelo. Sigo. El reino de Dios se mueve por hambre. Tú tienes que poner demanda. Cuando alguien se para en este lugar, tú no veas la persona. Tú tienes que mirar que esa persona es un instrumento solamente en manos de Dios.
Yo tengo hambre, Señor, cuando yo veo a alguien, sea un niño, sea un anciano, sea quien sea, si tú lo permitiste porque tú lo quieres usar como instrumento. Así como Dios usó a Samuel siendo un pequeño, también Dios usó a Abraham siendo muy añoso, 100 años. ¿Y para qué usó a Abraham? Para dar vida, para sembrar semillas. Y a través de esas semillas que todos nosotros los cristianos somos bendecidos, porque a través de su simiente dice la palabra que fueron benditas todas las familias de la tierra, porque a través de esa simiente vino nuestro Salvador Jesucristo. Entonces tienes que poner demanda. ¿Quién me va a hablar Dios hoy? Quiero que me hables. Yo cuando vine a este lugar yo puse demanda sobre el predicador y dije, Señor, necesito que me des una respuesta, porque venía con mi corazón destrozado y ni siquiera mi familia se imagina cómo yo estaba por una situación que viví, porque tú siempre quieres mostrar lo mejor de ti para ayudar a los tuyos, ¿cierto? Pero a Dios no le podemos esconder nada, porque Él conoce hasta el lenguaje de tus lágrimas. Aun cuando no sale palabra de tu boca por el dolor, Él conoce tus lágrimas y las lee. Y yo puse demanda ese día. Así que yo le animo a que usted ponga demanda sobre esta palabra. Venga con hambre y sed de justicia para que las cosas sucedan, para que las circunstancias adversas cambien, sean transformadas. Porque no es posible que un hijo de Dios lleve años en el Evangelio y todo continúe igual. Eso no es bíblico. Dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo. Y voy a seguir así hasta que me muera. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará el Señor. Denle un aplauso a Dios. Vamos despertando a la iglesia. Porque hoy día se va a mover el reino entre nosotros, el poder de Dios para transformar aquello que te tenía atado durante años. Hoy día se desata en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. La alabanza hablaba del nombre de Jesús. La coordinadora hablaba del poder del nombre de Jesús. Nosotros tenemos dos beneficios maravillosos, grandiosos. ¿Y saben cuáles son? El nombre de Jesús, que es el que te da autoridad, ¿cierto? Y el Espíritu Santo, que es el que te da poder. Si tú tienes poder, pero no tienes la autoridad y la autorización, de nada te sirve el poder. Y de nada te sirve tener autoridad si no tienes poder. Pero nosotros tenemos esos dos beneficios, esos dos regalos de parte del cielo. El nombre de Jesús, que da autoridad, y el poder del Espíritu Santo de Dios. Y con eso lo tenemos todo. ¿Estás pasando por una circunstancia difícil? Tranquilo, que Dios va a obrar si tú pones en práctica esta palabra. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, porque para que tú puedas crecer en el reino de Dios, puedas crecer en el evangelio del reino, a lo mejor usted dice, ¿qué tanto habla del reino? Si el reino de Dios está en el tercer cielo. No, cuando Cristo dijo, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, dijo, Señor, gobiérnanos, trae ese gobierno espiritual en medio de nosotros y ayúdanos a hacer lo que tú quieres que hagamos, no en lo que a nosotros se nos antoje. Entonces cuando yo entro en obediencia, obro la palabra, es porque me estoy dejando gobernar por Dios. Y cuando yo me dejo gobernar con Dios, estoy realmente viviendo el reino. Y es ahí cuando empiezo a experimentar el poder de Dios. Cristo fue el que más habló del reino, porque es un evangelio del reino. ¿Qué quiere decir evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias, ¿cierto? Evangelio. Pero la Biblia me dice que debemos de predicar el evangelio del reino. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo predico las buenas nuevas, predico las buenas noticias de que Cristo vino a esta tierra a morir por mí, pecador inmundo, a perdonar mis pecados, para darme vida eterna, también debe haber poder, deben haber milagros, deben haber sanidades, deben pasar cosas.
porque el reino es poder. Y el evangelio del reino es un evangelio de buenas noticias acompañado de poder. Pero para nosotros ejercer este evangelio del reino, primero tenemos que ser libres nosotros. Porque si yo no soy libre, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a estar impartiendo demonios por doquier. Tengo que estar preparado. Yo no puedo andar impartiendo demonios por ahí, transmitiendo quizá lo que yo cargo. Y hay cristianos que por muchos años se preguntan: ¿por qué siento esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no puedo cambiar? Si yo te amo, si trato de ser obediente, pero esto me la gana, como dicen. Y eso, ¿saben por qué es? Por la iniquidad. Y para que nosotros seamos libres, tenemos que ir, no limpiar, como se dice por ahí, las telas araña. Hay que matar la araña. No hay que cortar las ramas, hay que irse a la raíz. Y hoy día vamos a hablar de la iniquidad. Quiero que vayamos a Éxodo, por favor. Voy a leer de acá para que sea más fluido, porque vamos a leer varios versículos. Éxodo 34:7, por favor. Éxodo 34:7. ¿Lo tenemos? ¡Oye, qué maravilla aquí esta iglesia! Si yo en la vez que vine me fui maravillada. Hermoso lugar, hermosos los equipos de música, hermosos ustedes. Y miren, con la tecnología. ¡Qué bien! Algún día nosotros también vamos a estar así. Amén. Bien, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús, que guarda, póngase de pie, amén, en reverencia y solemnidad a nuestro Dios, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es verdadera, tu palabra es fiel. Declaramos en esta hora, Señor, que tú rompes todo velo mágico. Atamos todo espíritu de error, Señor, todo espíritu de confusión. Oramos, Padre Celestial, para que esta palabra se quede grabada en la tabla de nuestros corazones y ser hacedores más que oidores, ponerla en práctica y compartirla, bendecir a otros con tus verdades, porque escrito está: da por gracia lo que por gracia recibisteis. Así que, Señor, bendecimos, Padre, este alimento espiritual que sabemos que va a nutrir nuestras vidas, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento. Bien, aquí hablamos de la iniquidad, de la rebelión y del pecado, que son tres términos que no son lo mismo. ¿Qué es la iniquidad? Para comenzar, la iniquidad es lo torcido. Significa lo torcido. ¿Y qué es lo torcido? Usted sabe que Dios nos creó perfectos, ¿cierto? Dios nos creó perfectos. Cuando creó a Adán y Eva, lo hizo perfectos, sin maldad, sin malos pensamientos, malos sentimientos. Pero con la desobediencia entró el pecado, ¿cierto? Entonces dijimos que la iniquidad es lo torcido. La iniquidad también se refiere cuando uno habla de maldad. Usted en sí mismo, como creación de Dios, no carga maldad. La maldad usted la heredó, como dice la palabra. Dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, que esta torcedura, por así decirlo, esta maldad, si tú no tienes a Cristo en tu vida,
Y si tú no le echas mano a las herramientas y a las armas que Dios te dio, va a perseguir a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Es que es mentira eso, porque yo soy cristiano y yo ya recibí a Cristo. Oiga, recibir a Cristo, ¿qué es lo que hace? Renueva tu espíritu, pero el alma no. El alma está en un constante proceso, porque el alma es parte de la carne. El alma está ligada con la carne. El alma es el asiento de nuestras emociones. En el alma tú te entristeces, tú te alegras, tú te enamoras, tú te gozas, lloras, el alma. Y el alma está muy ligada con el corazón y la carne. ¿Y quién me habla del corazón? Que el corazón es engañoso y es perverso. ¿Usted cree que Dios lo creó con un corazón perverso? No, Dios te creó con un corazón sano, limpio, puro. Pero cuando entró la iniquidad al hombre, se ensució todo, se contaminó todo. Y desde ahí que comenzaron a nacer las nuevas generaciones en maldad y en iniquidad. Por eso es que te pasan cosas, o le pasan cosas a tu familia. Y tú dices, pero ¿por qué se repite esto? ¿Por qué si el abuelo era alcohólico, murió de cirrosis, el hijo murió de cirrosis alcohólico, el nieto murió de cirrosis alcohólico? Y se repite el pecado generación tras generación. Eso, amada iglesia, es la iniquidad, lo torcido que viene en el ADN espiritual. ¿Usted sabe que existe un ADN biológico? Que es la información que tú le transmites a tu hijo, que venga con los ojitos claros, oscuros, morenitos, blanquitos, rubios, etc. Asimismo existe un ADN espiritual que se va transmitiendo generación tras generación. ¿Estamos entendiendo? Amén. Y esta iniquidad es como una raíz que crece dentro de ti. Y crece y crece. Y no hay cómo arrancarla. ¿Qué es pecado? Porque aquí me está hablando de iniquidad, rebelión y pecado. Ya sabemos lo que es la iniquidad, ¿cierto? La iniquidad es lo torcido que heredamos generación tras generación, es esa maldad que me heredaron a lo mejor mis tatarabuelos, mis bisabuelos, mis abuelos o mis padres. Y el pecado no es lo mismo que la iniquidad, porque tú puedes cargar con una iniquidad en silencio y nunca salió a luz, porque te contuviste por no fallarle a Dios, pero ese deseo por pecar está dentro de ti. Esa torcedura está dentro de ti, aunque tú calles y aunque tú no quieras pensarlo, aunque no quieras sentirlo, ahí está. El pecado es cuando tú accionas la iniquidad. Es una acción que te lleva a desobedecer la ley de Dios. Eso es el pecado. Digamos que el pecado es accionar la iniquidad. Es cuando sale a la luz esa mala actitud, esa mala obra. Eso es el pecado, son acciones que desobedecen a la ley de Dios, es decir, a la palabra del Señor. ¿Y qué es la rebelión? Yo busqué la etimología de la palabra rebelión. Rebelarse es desobedecer y es traicionar y es contender en contra de una autoridad. En este caso, de nuestro Dios. ¿Ha visto las rebeliones en la calle cuando hacen protesta? Ellos contienden de alguna manera, pelean, se van en contra de una autoridad. Entonces existe lo que es iniquidad, pecado y rebelión. Y para que tú no peques, para que no seas rebelde, tienes que irte a la raíz del problema, que es la iniquidad. ¿Qué tipos de iniquidad existen? Yo les voy a nombrar solo algunos porque existen sin fin de iniquidad. Por ejemplo, la ira. ¿Ha conocido familias que son airosas? En mi familia yo tengo gente que es airosa. Por parte de mi mamá, tengo una familia que uno no les puede tocar ni con el pétalo de una rosa, porque se enojan inmediatamente.
maravillosos. Y ellos quieren cambiar y no pueden. Una vez una persona me decía, ¿sabes qué? Me dan unas ganas de que se me meta una mano por la boca y me saque esto desde adentro. Por la ira que sentía, porque no quería sentir esa ira. Y era un hermano de la iglesia. Era tremendo el hombre. Natalie lo conoció, mi papá también, tremendo el hombre. Y me decía eso, me dan ganas de que me metan una mano dentro y que me arranquen esta ira. Y me quedaba, porque él no quería hacer así. Y servía en la iglesia por años. Se fue y yo no lo vi ser libre, lamentablemente. La ira, la violencia, también puede ser una iniquidad. La violencia, cuando se golpean, se dio violencia en los padres, en los hijos, luego en los nietos. Y hay gente que dice, ay, lo que pasa es que ellos ven y van repitiendo los patrones destructivos. ¿Sabe que se ha comprobado de que adoptan niños y nunca les diste un mal ejemplo? Y el niño viene con la iniquidad, aunque nunca vio a los padres, aunque no conoció a los abuelos. Es decir, nunca vio un patrón destructivo como para poder repetirlo, pero venía con eso de enfermedades. ¿Usted escuchó hablar alguna vez? Y yo siempre pongo este ejemplo porque está claro. ¿Escuchó alguna vez una cantante que se llamaba Soraya, que cantaba música romántica? Bueno, si no la conoce, algún día googleela o ponga en YouTube y ponga Soraya música romántica. Era una cantante que cantaba hermoso. ¿Sí? ¿La conoció mi hermana? Ella murió de cáncer a las mamas. La mamá murió de cáncer a las mamas. La abuelita murió de cáncer a las mamas. Las enfermedades a veces vienen por una situación biológica, porque no te cuidaste, ¿cierto? Pero hay enfermedades que son maldiciones y también se heredan. Los vicios también puede ser por causa de una iniquidad. El papá vicioso, el hijo vicioso, el nieto vicioso, y así se va repitiendo. Y esto es tremendo, la muerte prematura. La muerte prematura es un espíritu que a ti te lleva de esta tierra antes de tiempo. No, pero es que yo tengo mi vida en manos de Dios. Sí, tienes tu vida en manos de Dios, eso no hay duda. Pero también tú tienes que entender que tú no solo eres hijo de Dios, también eres un soldado que está constantemente en guerra con las tinieblas. De otra manera, Dios no nos habría dado una armadura si no estuviéramos en guerra. Y la palabra dice que el que no manche, el que detenga de su espada la sangre, será maldito. Es decir, que si yo no doy la pelea con mi espada, que es la palabra de Dios, puedo recibir una maldición. Por eso tenemos que estar en una constante pelea, amada iglesia. Tenemos que ser activos en cuanto a la guerra espiritual, porque esto no es un juego. Nosotros no venimos a jugar a ser cristianos, esto es real. Y hay un mundo espiritual que está vencido, pero tienes que abrir tu boca, tienes que pelear con tu espada. Cuando mi hija tenía 8 años fue atacada por un demonio, una potestad que invadió mi casa. Yo luchaba por santificarme porque no soy santa de las santas, 3 veces santa. Todos somos pecadores, pero yo en mi conciencia me sentía tranquila y yo sentía que estaba haciendo todo bien. Pero sin embargo un demonio atacó mi casa, una potestad, porque eso fue lo que atacó mi casa, una potestad, porque yo lo recibí en revelación de sueño. Y a mi hija le vino una anorexia terrible. Tenía 8 años, mi hija no comía, era un hueso chapado en carne. Luego de eso se enfermaba. Superó eso, me vino otra enfermedad, salieron pólipos en el intestino, luego un asma terrible que pasábamos con ella en urgencias. ¿Qué más te pasó, hija? Oye, que eran tantas cosas. ¿Qué no le pasó?
Y yo juraba y creía que mi hija se me iba, porque yo ya había perdido un hijo. Entonces yo le decía, tú eres Dios y tú puedes hacer lo que tú quieras y yo te voy a seguir amando igual. Pero ten piedad de mí porque ya no doy más con este dolor. Y fue ahí, amada iglesia, que yo me tuve que levantar en guerra. Porque yo no sabía lo que era hacer una guerra espiritual. Yo solo clamaba. Porque el clamor es muy efectivo. Muy efectivo. Cuando tú no tienes ganas de nada por tu dolor, no tienes ganas de guerrear, el clamor es tan efectivo como la guerra espiritual. Pero hay ocasiones en que te vas a tener que levantar en pie de guerra y pelear por tu familia. Y yo ahí me tuve que levantar con las pocas fuerzas que tenía y empecé yo a escudriñar la escritura, y la palabra dice que la palabra es espada, y yo tenía sueños que yo me veía pequeña, pero me veía con una daga y que yo le enterraba esa daga a un león pero gigante. Y se llenaba de sangre, me acuerdo, el piso, y yo lo único que pensaba, yo veía esa niñita que le enterraba la daga al león, y yo decía, Señor, mi familia, mi familia, mi familia. Lo único que pensaba, mi familia, que no la vaya a atacar el león a mi familia. Y ahí, entre sueños, revelación de sueños, el Señor empezó a hablar, que yo tenía que dar la pelea. El diablo anda como león rugiente, pero él no es el león. Él aparenta ser el león, pero el león de Judá es nuestro Salvador Jesús. Por lo tanto, tenemos victoria. Y empecé a hacer guerra espiritual y empecé a pelear por mi casa, hasta que mi hija fue libre, gracias a Dios, libre de todo mal, ahora es sana, come, pero ¿para qué le cuento? Y yo cuando la veo comer, mamá, ¿me puedo comer 2 panes? Y me dice, pero así unos panes, ¿no? Pero claro, mi amor, le digo, porque ella era tan terrible el ataque en su mente que ella ponía un vasito de agua y lo tapaba con un conforcito, con una nova, porque no podía ni siquiera ver el agua. Fue tal el ataque que tuvo en su mente que ella no podía ver el agua. Pasaron 3 días que ella no comió, no tomó agua, y ahí la tuvimos que hospitalizar. Y todo este proceso fue largo. Y yo le decía, hija, ¿por qué? Llorando, yo desgarrada mal, le decía, es que mamá, en mi mente me dicen que yo no tengo que comer porque tengo que estar débil. Los médicos me dijeron que posiblemente estaba desarrollando una esquizofrenia, porque le hablaban voces a la mente. Y yo sabía que no. Yo sabía que lo que ella tenía era una lucha espiritual, porque ¿cuál es el campo de batalla? Aquí comienza todo, aquí te miente el enemigo, aquí te siembra el enemigo sus mentiras. No sé por qué le estoy contando todo esto, pero espero que les sirva para un momento de guerra. Y ahí yo me tuve que levantar en pie de guerra y empezar a guerrear, empezar a atar, a desatar, porque Dios dice la palabra que todo lo que nosotros atemos en la tierra va a ser atado en los cielos. Yo tengo que atar esos demonios. ¿Por qué? Porque cuando tú los atas, tú los inmovilizas. Dice la palabra también en Jeremías 1:10, mira que te he puesto en este día para derribar, para destruir, para quebrantar. ¿Y qué es lo que derribo? ¿Qué es lo que destruyo? Arruino, dice la palabra, las obras de maldad. Tengo que derribar y quebrantar las obras de maldad, amada iglesia, porque hay poder en tu boca. Dice la palabra en Proverbios que en la lengua hay poder para dar vida o muerte. Aquí tengo que dar muerte a las obras del diablo, a las tinieblas. Aquí tengo que dar vida a mi familia, declara palabra. Dice la Biblia que en Apocalipsis capítulo 1 verso 6, Dios nos constituyó reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque estamos en un reino espiritual. Y dice la Biblia que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y dónde están los reyes? Aquí estamos los reyes. A nosotros se refiere esa palabra. Somos reyes y sacerdotes. ¿Reyes para qué? Para ejercer autoridad. Un rey ejerce autoridad
iglesia, a veces, dejar un poco el clamor y levantarte en guerra. Sigamos con los ejemplos de iniquidades. Muerte prematura, decía. Muerte prematura. Veníamos conversando y conocemos una familia en donde todos los hijos de las personas mueren a temprana edad. Hay una familia que se le están muriendo todos los hijos a temprana edad. Yo he soñado con varias personas y las veo trabajando en el Señor, trabajando en el reino, y después se van de esta tierra. Y yo decía, ¿pero por qué, Señor? La muerte prematura. No es tu hora, pero tú, por ser pasivo, por no pelear, por no atar ese demonio, puede pasar. Te vas a ir con el Señor, sí, pero quizá no era tu tiempo. Y pucha que lo he visto. Hoy en día muchos están yendo por causa de la muerte prematura. Así que cuando usted vea a un enfermo, ate, porque si no es la hora, Dios le va a extender la vida y puede hasta sanar a esa persona. Una señora me decía una vez, ¿sabe qué? Betsabé, okay, a mí me dicen, todos me dicen Betsabé por allá, acá me conocen por Sonia. Me decía, ¿por qué la familia tanto, todos mueren en accidentes trágicos? A uno murió con una galletera cortando, ¿la conocen? Galletera creo que se llama. Y estaba cortando algo y la galletera, algo pasó y lo dejó como verde. Terrible. Otro murió apuñalado y después que lo apuñalaron, lo tiraron al medio de una calle y lo atropelló un auto. ¿Para qué le voy a seguir contando a los demás? ¿Usted cree que eso es de Dios? No. ¿Qué otra iniquidad puede haber en mi familia? Inmoralidad sexual. ¿Por qué a mi hijo tan chiquitito le gusta ver pornografía? ¿Por qué le llama la atención? ¿Por qué es tan precoz en cuanto a lo sexual si es tan pequeño? Y fíjese que ni el niño sabe por qué le pasan esas cosas. Y él no tiene la culpa. Y muchas veces los castigamos, los ofendemos, pero tenemos que ver la raíz del problema. ¿Por qué es así? A mi casa, ¿sabe que llegan compañeros de mi hija? Y estos niños se nota que son bien medio torcidos y se nota que ellos como que están con una confusión sexual. Pero nosotros los amamos tanto. Supiera usted cómo nosotros los atendemos cuando llegan. Porque van todos los días, llevan su almuerzo y almuerzan en mi casa porque vivimos cerca del colegio, al frente. Son los papás de mis hijos. Participan algunos en el grupo de jóvenes. Y yo lloro por ellos y oro para que ellos sean libres de esta confusión sexual. Un día hablando con una niña que ella se inyectó hormonas para parecer hombre, una niña preciosa, la mía. Y ella se inyectó hormonas, ahora habla como varón. Usted la ve, es un hombre. Y un día me va a ver y yo le digo, hija, alguien en su familia también es así, porque a ella le gusta hablar de este tema. No es un tema tabú para ella. Y me dijo, no, tía, nadie está segura, porque yo pensaba, se la habrán abusado, porque a través de los abusos también se transfieren estos espíritus. Han dicho por ahí la gente ignorante, ay, es que lo abusaron y le quedó gustando, por eso es que ahora es así. ¿Qué ignorancia más grande? ¿A quién le va a gustar un abuso? Se transmite. Yo sé que es muy delicado lo que estamos hablando y es tabú para muchas iglesias, pero es necesario, amada iglesia, sacar a relucir estas cosas. Dice la palabra, no ignoréis las maquinaciones del diablo, no las ignoremos, porque sacando a luz las maquinaciones del diablo vamos a poder atacar con eficacia y nuestra familia y nuestras vidas van a ser libres. Entonces yo le dije, pero segura, mi amor,
Y después viene y me dice, pero ¿sabe que yo no conozco a mi papá? Pero mi papá tiene una pareja varón. Y nunca lo ha visto. Creo que lo vi, me dijo alguna vez en mi vida, yo estaba chica y no me acuerdo de él. Y su papá dejó a la mamá con un varón. Iniquidad. ¿Se da cuenta? Y esta niña tiene un corazón. Se portó tan bien con Josefina cuando estudiaban. Yo la amo a ella. Y espero que algún día pueda ser libre. Y vamos a ver un ejemplo de iniquidad en la Biblia, que justamente este es el último, y de inmoralidad sexual. Quiero que vayamos por favor a Salmo 51, 5. Salmo 51, 5. Este es un ejemplo de iniquidad. ¿Y sabe de quién estamos hablando? Amén. El rey David cargaba con una iniquidad, amada iglesia. Ese hombre que tenía el corazón conforme a Dios, que yo creo que fue uno de los reyes más obedientes, porque he leído la historia de los otros reyes y es increíble cómo se desviaban y cómo desobedecían a Dios. Pero el hermoso, amado rey David, amado por su Dios, también cargaba iniquidad. He aquí, hablando David, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En otras versiones dice, he aquí en iniquidad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. No dice maldad, dice iniquidad. Pero ¿de dónde viene el pecado de David? ¿De dónde viene la iniquidad de David? ¿Usted sabe cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el pecado? El adulterio, ¿cierto? Porque pecó con Betsabé. Gracias a Dios que Betsabé significa hija de la promesa. ¿Sí? Entonces, David habla, porque usted sabe que los salmos son canciones y son oraciones, son poemas. Y él aquí está hablando arrepentido en este salmo por haber pecado con Betsabé. Pero también declara que había iniquidad en su vida, es decir, una maldición generacional, que él no quería cargar, pero lamentable es lo que te tocó. Las maldiciones se heredan. Cuando a ti te dejan una herencia, no depende de ti, ¿cierto? Tienes que recibirla, las hayas pedido o no. Así mismo es la iniquidad. Yo no la quería, pero es lo que me tocó. Entonces el rey David hace esta oración después de pecar y cometer adulterio. Pero ¿de dónde viene la iniquidad de David? Miren, David, yo le voy a leer la genealogía de David. David es bisnieto de Ruth. ¿Usted se acuerda de Ruth y Noemí? Amén. Ruth y Noemí. Ruth era una mujer israelita. Noemí, la suegra. Ruth era una mujer de Moab, que se había casado con su hijo murió, luego ahí hicieron un plan, se casó con Boaz, que era familiar de su suegra, ¿cierto? Entonces, al unirse Ruth, esta moabita, con Boaz nace, aquí tengo el nombre, Obed. De Obed nace Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá de David. Y viene David. Es decir, que los antepasados de David tenían esta mezcla con los moabitas. Usted sabe que los moabitas eran perversos. Ellos mataban niños, sacrificaban niños, hacían orgías.
Las orgías son muy usuales en todo lo que tenga que ver con las tinieblas, con el satanismo. ¿Por qué? Y yo era algo que siempre me preguntaba, Señor, ¿por qué el satanismo y todo lo que tenga que ver con las tinieblas está tan ligado a lo sexual? ¿Por qué hacen estos actos sexuales y estas orgías? ¿Y sabe por qué es? Porque a través de la relación sexual es increíble cómo se transmiten los bichos. Es increíble. Porque dice la palabra que ya no es uno, sino que hacen dos. Perdón, dos hacen uno. Todo lo que yo puedo cargar se lo transmito al otro y el otro me lo transmite a mí. Entonces los brujos y los satanistas, para transmitirle espíritus de alto rango a sus discípulos, que la sangre de Cristo nos cubra en el nombre de Jesús. Ellos tienen relaciones sexuales para transmitirse estos espíritus, para hacer una impartición. Así ellos comparten, digamos, estos espíritus. ¿Se da cuenta? ¿Y de dónde venía Ruth? Dijimos que Ruth es la bisabuela de David, pero Ruth tiene una historia más atrás. Todos los moabitas provienen de Lot. ¿Has escuchado hablar de Lot? ¿Quién era? Sobrino de Abraham. Provienen de Lot con su hija mayor. Es decir, que aquí hubo un pecado de incesto. ¿Ya? ¿Y cómo pasó esto? Ellos se vieron tan solos en la tierra, ¿cierto? ¿Se acuerda que Dios destruyó Sodoma y Gomorra y quedaron solitos? Y ella dijo, no confió en Dios. Y dijo, ahora, ¿cómo nosotros nos vamos a multiplicar si no hay más hombres? Emborracharon al Padre. Y que por eso le digo que la iniquidad viene, pero de atrás, y así se va heredando generación tras generación. Entonces, a Lot lo emborrachan las hijas. Primero está una noche, la mayor con él, luego la segunda hija, la menor, y la mayor engendra todo lo que es el pueblo de Moab. ¿Cómo el pobre David lo iba a cargar con una iniquidad de inmoralidad sexual? ¿Él quería esto? No, bajo ningún punto, amada iglesia. Hay cosas que nosotros cargamos de nuestros ancestros y que no queremos cargarlas. Yo con esto no quiero que veas esta palabra como un juicio, para nada, sino que quiero que la veas como la misericordia de Dios, porque dice que Él perdona todas nuestras iniquidades, que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te rejuvenece como el águila, te corona de favores y misericordia, pero todo viene por la iniquidad, amada iglesia. A lo mejor hay una iniquidad en nuestra vida, algo familiar, y tú no te atreves a hablarlo, pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que tú tienes que hablarlo con tu papá, tienes que hablarlo con tu Padre de los cielos, porque la palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No solo Dios nos va a perdonar, sino que te va a limpiar, y esos pensamientos ya no van a estar en ti, esos sentimientos van a ser arrancados de tu vida y vas a ser libre. Y después tú vas a decir, Señor, ¿cómo alguna vez pude desear esto? ¿Cómo pude desear aquello? Y ahora aquello que yo deseaba lo aborrezco. Porque está el Espíritu Santo en tu vida. Y cuando el Espíritu Santo está en tu vida, todo se purifica, todo se limpia. La sangre de Cristo limpia, lava e impermeabiliza de todo mal. Tenemos todo a nuestro favor, amada iglesia, para ser libres. Todo. Dios nos dio las armas. Cristo pagó un precio muy alto por tu liberación, por mi liberación, por la liberación de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos. La iniquidad no los va a tocar, y si los tocó, eso se tiene que enderezar en el nombre de Jesús. Por algo Dios nos
poder en la lengua para declarar vida o muerte. Nos dio poder para atar y desatar, para quebrantar, para arruinar. ¿Qué es lo que arruina los planes del diablo? Cuando mi hija tenía como 2 años de edad, tuve un sueño donde me decía un demonio: ella es una perra, ella es maldita, ella es lesbiana, por mi hija. Y mi hija tenía 2 años. ¿Sabe lo que es eso? Una guagua, un bebé. ¿Y por qué? Y yo no entendía nada. Mi esposo, en su familia, por parte de mi esposo, tiene muchas primas con confusión sexual. Pero yo declaro y sé que mi hija es libre y fue libre. Si en algún momento eso la tocó, mi hija ya fue libre. Y lo puedo ver. Escucha que me salió enamorada. No, ella todavía no ha coloreado nunca, pero el Espíritu Santo te da testimonio en la iglesia. Cuando algo anda mal en nuestra familia, cuando algo anda mal en nuestros seres amados, el Espíritu Santo saca a la luz todo. No hay nada que pueda ser oculto para los hijos de Dios. Todo sale a luz. Quiero que vayamos, por favor, a Romanos 7:15. ¿Le ha pasado esto alguna vez? Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Es cuando las personas están atadas a una iniquidad. Tú no quieres pecar. Dígame, ¿quién es feliz después de haber pecado? Cuando tú comienzas a pecar, es maravilloso, porque los pecados son deleitosos. No, voy a ir a pecar, qué lata. Mentira, el diablo te presenta los pecados como un manjar, como algo bueno. Pero luego que pecaste, viene la culpa, viene el arrepentimiento. ¿Cierto? Y nosotros decimos, porque lo que hago no lo entiendo, no sé por qué lo hago. Uno dice, ¿por qué me pasa esto? Como este varón que me decía, tengo tanta ira que me dan ganas de que me metan una mano por dentro y me saquen esa rabia. Pues no hago lo que quiero, porque uno quiere agradar a Dios, sino lo que aborrezco, eso hago. Cuando sucede esto es porque hay una iniquidad en nuestra vida, hay ataduras en nuestra vida y tenemos que ser libres. No se preocupe, que ya le voy a dar la pauta para que sea libre. ¿La quiere saber? Amén. Cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo así sea. Estamos arrebatando esa palabra para que esa palabra se haga vida en mi vida. Vamos a ver desde dónde nace la iniquidad. ¿Cuál es el origen de la iniquidad? Ezequiel 28:13, por favor. Aquí está hablando el profeta Ezequiel, ¿cierto? Aquí vamos a hablar del origen de la iniquidad, porque el origen de la iniquidad no comenzó con Lot y su hija mayor. No, mucho antes de que nosotros existiéramos en esta tierra, nace la iniquidad. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. ¿De quién está hablando aquí el profeta? De Satanás. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe,
crisólito, berilio, onice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Miren, tremenda vestidura. ¡Wow! ¡Qué lindo! Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Satanás era un adorador. Él tocaba instrumentos para Dios. Miren la importancia de la alabanza, ¿se dan cuenta? Es tremendo. ¿Por qué? Porque la alabanza prepara la atmósfera, activa el reino, te sensibiliza. Por eso el rey David decía: alma mía, bendice a Jehová, porque todo comienza por el alma, y el alma se activa y se sensibiliza a través de la adoración, a través de la música, porque hay muchas formas de adorar. Una de ellas es a través de la alabanza, de cantar, de decirle cosas bonitas al Señor. Eso es alabar. Entonces dice que estos instrumentos estaban preparados para el diablo. Esa era su misión, ser un adorador que estaba en la presencia de Dios. Sigan. Tu querubín grande. Satanás, el diablo de los ángeles, tenía un alto rango. Los querubines son ángeles, digamos, una especie de ángeles, querubines grandes, son protectores y tienen un alto rango. Cuando usted le ha mostrado a los querubines chiquititos como guaguitas, eso no es cierto. Así no son los querubines. Grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas en medio de la presencia misma de Dios. Siga, por favor. Perfecto, porque Dios, ¿cómo creó todo? Perfecto. ¿Cómo era usted? ¿Cómo tenía que ser usted? Perfecto. Sin torcedura, como decíamos al principio. Perfecto eras en todos tus caminos, es decir, que hacía todo bien, era obediente, se sometía a Dios, agradaba a Dios. Desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, iniquidad. O sea que Dios creó todo perfecto, todo bueno. Cuando Dios creaba decían que era bueno lo que hacían. Pero Satanás se corrompió, se desvió, y por ahí entra la iniquidad. Siga, por favor. A causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Por qué contrataciones? Porque él hizo pacto con la tercera parte de los ángeles. Satanás no fue solo arrojado del cielo, sino que la tercera parte de los ángeles con él, porque él hizo contrataciones con ellos. Les dijo: síganme y yo les voy a pagar mejor que Dios. Síganme, hagamos un equipo, porque yo voy a bendecirlos más que Dios. ¿Les mintió? Sí, porque los pobrecitos saben que si ellos no cumplen con la asignación que el diablo les dio, los castiga. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Es decir, que yo cuando hay iniquidad en mi vida la acciono y ahí recién viene a ser pecado. Pero ¿puede haber iniquidad en mi vida sin yo pecar? Sí. Por lo que yo te eché del monte de Dios, es decir, de la presencia de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Siga, por favor. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, el orgullo, amada iglesia. No puede haber orgullo en nosotros, porque a través del orgullo entran demonios. ¿Cuál es el orgullo? El yo, el yo, el yo, el yo. Cuando tú crees que todo lo puedes hacer por ti mismo. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti.
¿Quiénes son los reyes? Nosotros somos reyes. Sigan. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Las manifestaciones del diablo son bonitas? ¿Usted ha visto gente endemoniada? No son bonitas las manifestaciones del diablo. Todo lo que el diablo hace, tu espíritu va a rechazarlo. Aunque se te vista como ángel de luz, tu espíritu va a discernir y va a sentir miedo, va a sentir ese terror, ese rechazo, porque Dios lo maldijo ante los ojos de todos los que le miran. Por más que Él quiera mostrarse de una forma bonita, tu espíritu va a poder darse cuenta de que es maldad, de que es tiniebla, porque va a haber un rechazo. ¿Ha tenido guerra espiritual en la noche o ataques espirituales? Uno siente, cuando es una presencia buena, uno siente paz. Pero si es una presencia maligna, como que tu espíritu dice, siento calofrío, siento frío, siento miedo, y sientes cosas feas, horribles. Porque todo lo que el diablo manifiesta, por más bonito que se quiera ver, es feo. Hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, para que nosotros podamos ser libres, tenemos que acudir, leer y practicar lo que Dios nos dice. Yo les voy a dar 7 puntos para ser libres de toda iniquidad. ¿Y por qué se lo digo con toda fe? Porque yo lo practiqué. Yo cargaba más de una iniquidad por parte de familia, de padre y madre. Pero fui libre, gracias a Dios, de todas. Y lo digo de verdad, con toda fe, con toda honestidad, sinceridad. ¿Por qué te das cuenta que eres libre? Como te decía, porque aquello que un día deseaste, quizás hasta en lo oculto, ahora lo aborreces. Y tú dices, pero ¿cómo yo alguna vez deseé esto o aquello? Lo aborrezco. Mire, yo era, como se dice, seca para ver películas de terror. Oh, pero es que a mí me maravillaba. No me perdía películas que hubieran en los videoclubs en ese tiempo. Ahora está más moderno, está todo en internet. En ese tiempo había que arrendar estos videos. ¿Cómo se llaman? VHS. Ni siquiera eran los CD, pues eran, y con mi papá los dos. Cachorra me decía, ¿qué vamos a ver este fin de semana? Para que los tenga ahí guardaditos, los comparta, porque esta va a ser una tremenda arma para que usted venza toda iniquidad. Si usted está limpio de iniquidad, gloria a Dios, pero a lo mejor se va a cruzar con alguien que lo necesite. Porque usted siempre tiene que pensar en el prójimo, no solo en usted. Dar por gracia lo que por gracia recibe. A veces la palabra no va a ser directamente para ti, pero puede que sea para tus padres, para tus hijos, tus hermanos, tus amigos, compañeros de trabajo, siempre pensando en el prójimo. Santiago 4:7 es lo que estábamos hablando recién. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre. Lo que él dice. Así que yo le doy por firmado que esta palabra, si usted la pone en práctica, le va a dar resultados. Santiago 4:7. Punto 2. Declarar el poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene tanto poder. Hemos visto cómo han sanado enfermos de cáncer terminales, amada iglesia, por la sangre de Cristo. Hebreos 9:22. Por favor. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esta palabra es fundamental. Remisión. Cuando hay una enfermedad de cáncer y ese cáncer ya está desapareciendo de la persona,